Bueno, queremos hablar del problema, del drama, de la migración de los hermanos y hermanas migrantes que se ven obligados también aquí en nuestro continente a dejar sus hogares, su tierra, su cultura, sus familias en busca de una esperanza que a veces se demora mucho en llegar. El Papa Francisco, lo comentábamos con Cecilia fuera del aire hace un ratito, dice que los migrantes son un ícono contemporáneo de este pueblo en camino, de la iglesia en camino, y al mismo tiempo es en ellos y en todos nuestros hermanos y hermanas vulnerables donde podemos encontrar al Señor que camina con nosotros. En otras palabras, podemos encontrar allí, lo que dice el Papa, en cada migrante, nada más y nada menos que al Señor Jesús, que camina con nosotros y nos invita a caminar con Él. Con el testimonio personal del propio Francisco, recordemos que su primera salida, su primer viaje fuera de Roma en su pontificado hace ya más de 10 años, fue a Lampedusa, donde han muerto lamentablemente allí en el Mediterráneo miles y miles de personas provenientes de países de África que buscaban una esperanza de vida mejor en Europa. Muchos de ellos fueron rechazados, terminaron allí, convirtiendo al Mediterráneo en el cementerio más grande del mundo, como dice el Papa. El problema es que muchas veces aquí, desde América, desde la Argentina, creemos que el problema de los migrantes se da solo allí, en el Mediterráneo, en Europa o en otros países, pero ciertamente está también aquí este drama de los que padecen esta situación. Por eso queremos hablar de este tema con Manuel Ruiz Durán, que es coordinador regional del Servicio Jesuita a Migrantes, una obra de la Compañía de Jesús que aborda esta problemática sobre todo para acompañar y defender la dignidad y los derechos de los hermanos y hermanas migrantes. Vamos a saludar a Manuel Ruiz Durán. Manuel, te saludamos, gracias por este contacto con Radio María Argentina. ¿Cómo estás? Hola, buen día. ¿Cómo están? Gracias por la invitación y por el espacio. Perdón por la larga introducción, pero nos parecía válido plantearlo de esta manera el tema porque la realidad indica que es así, ¿no? Somos un poco indiferentes desde aquí a esta problemática que parece que es de otra parte del mundo y no nuestra. Contanos, por favor, cómo es la problemática de los migrantes aquí en América, en Sudamérica también. Bueno, en los territorios de América Latina y el Caribe, digamos, los desplazamientos, las migraciones y en particular los desplazamientos y migraciones forzadas, es decir, de personas que tienen que abandonar, dejar sus países de origen o de residencia habitual porque no tenían otra opción para continuar teniendo una vida digna o libre de violencias o de persecuciones, es una realidad acuciante. Es decir, en este momento, a nivel, digamos, de América Latina y el Caribe, la situación es de crisis de protección con respecto a personas que en todos los lugares del hemisferio, digamos, están en búsqueda, en movimiento, en búsqueda de una vida digna, libre de la violencia, libre de la miseria. Y eso hace que el tema, como tú bien decías en la introducción, que por momentos pareciera un tema alejado, un fenómeno alejado de nuestros territorios, de nuestros continentes, incluso de la agenda de temas, digamos, importantes, pareciera lejano, pero la verdad es que no es así. Es una realidad presente, es una realidad acuciante, es una realidad que además llama a todo lo que tiene que ver con las responsabilidades vinculadas a la garantía de derechos humanos de personas en movimiento, sobre todo personas en movilidad forzada por el continente. Y eso ocurre desde Sudamérica, digamos, desde Cono Sur, pasando por norte de Sudamérica, Centroamérica, Caribe y Norteamérica. ¿Se pueden identificar, Manuel, algunos de esos lugares específicos, fronteras calientes, digo, respecto de este tema de la migración, de los migrantes, donde son rechazados, donde hay maltratos, resistencias por parte de las autoridades?
Mira, en general, la tendencia general, con algunas excepciones, ciertamente, es que las fronteras suelen ser lugares ampliamente desprotegidos, ¿sí? Donde no necesariamente la garantía efectiva de derechos ocurre de la forma en que se esperaría, sino donde suelen más bien producirse situaciones de desprotección que afectan a personas en movimiento y sobre todo personas que tuvieron que desplazarse, incluyendo familias, niños, niñas, adolescentes, mujeres, que son expuestos y expuestas a diferentes tipos de discriminaciones, incluso de violencia. En este momento, digamos, los puntos quizás que puedan reconocerse como de mayores obstáculos en ese sentido, en el sentido de acceso a derechos, son, bueno, claramente el Darién, que es Mm, un pedazo de selva ubicado entre Colombia y Panamá, que, bueno, que es un cruce, digamos, bastante riesgoso, donde las personas se exponen a un sinnúmero de vulnerabilidades, de violencias, incluso de explotaciones y de pero que además quizás lo llamativo del Darién no es solo el punto del Darién, digamos, el tránsito por ese pedazo de selva ubicado entre Colombia y Panamá, sino que el Darién en realidad es parte de una ruta que hoy es sudamericana. Es decir, en el Darién confluyen eh, sin número de población, de personas, digamos, y poblaciones que provienen de otras partes del continente e incluso de otros continentes, ¿sí? Es decir, de rutas transcontinentales que terminan confluyendo en el Darién, generando la crisis de protección que vemos, ¿no? ujú. Y en la medida en que ese tránsito, digamos, sigue hacia el norte, pues en los países centroamericanos también las personas se encuentran con dificultades de acceso a derechos, con vulnerabilidades en cuanto a su seguridad, integridad personal, y en la medida en que más se acercan a la frontera, digamos, de Estados Unidos y todo lo que es el tránsito por México, también la situación tiende a complejizarse y hacerse incluso cada vez más, las personas quedan más expuestas, eso, a violencias, a explotaciones, a discriminaciones, en fin, a vacíos, digamos, de protección con respecto a sus derechos. Más hacia Sudamérica, bueno, digamos, por la situación del conflicto armado y las violencias y las múltiples violencias que confluyen en Colombia, que no han cesado, sigue habiendo desplazamientos forzados de personas, tanto a nivel interno, digamos, al interno de Colombia, como hacia otros países. Y en este momento también el tránsito, toda la ruta de tránsito del cordón andino, digamos, ¿sí? Ujú. Que va por todo el antiplano Perú, Bolivia, Chile, está también siendo una ruta de bastante riesgo, donde las personas quedan expuestas también a un montón de violencias, de desprotecciones, de peligros y en general de una situación, digamos, de vulnerabilidad que afecta esos tránsitos en general. Manuel, buen día. Cecilia te saluda y bueno, como Buen día. coordinador regional del Servicio Jesuita a Migrantes, quería preguntarte, porque seguramente más de una persona debe estar escuchando e interesándose sobre la actividad que ustedes realizan. ¿Cuál es el trabajo? ¿Cuál es la propuesta? ¿En qué lugares desarrollan la actividad? Y si cualquiera puede sumarse también a este equipo. Bueno, la Compañía de Jesús, digamos, como orden de la Iglesia Católica, está presente en todo el continente y en otros países del mundo, por supuesto, y tiene tanto obras especializadas, digamos, en el acompañamiento de poblaciones migrantes forzadas a migrar y refugiadas, como otras obras de la Compañía de Jesús que tienen algún tipo de actuación en el acompañamiento de estas poblaciones. Eso incluye desde los servicios jesuitas a migrantes, los servicios jesuitas a refugiados, los servicios jesuitas a migrantes y a refugiados en el continente, y también otras obras, por ejemplo, hay lugares donde las universidades jesuitas tienen acciones de acompañamiento o vinculadas de alguna forma a la protección y defensa de los derechos de las personas forzadas a migrar y refugiadas. Esa presencia hoy es continental, ¿sí?
Bien. La red jesuita con migrantes en América Latina y el Caribe es la que intenta de alguna forma coordinar, dar sistematicidad y coherencia a esos esfuerzos, ¿sí? En Argentina, el servicio jesuita a migrantes está presente, es una obra binacional, es Argentina-Uruguay, y hay presencia en la ciudad de Buenos Aires, en Córdoba, en San Miguel, provincia de Buenos Aires, y en Montevideo. El trabajo que se hace desde las obras presentes en los territorios es un acompañamiento integral que incluye desde los primeros momentos, digamos, más urgentes, por decirlo de alguna forma, asistencia humanitaria, todo lo que tiene que ver con ayuda alimentaria, hospedajes de emergencia, incluso ropa, calzado, y vestido, y todo lo que viene después en el acompañamiento del proceso de inclusión e integración de esas personas para que puedan tener proyectos de vida viables en los lugares a los que llegan. Eso incluye el acompañamiento en inclusión socioeconómica, búsquedas laborales, capacitaciones en oficios que puedan servir como para generar medios de vida e ingresos, ¿no?, que permitan la sostenibilidad económica del proyecto familiar e incluso acceso a otros derechos sociales, por ejemplo, escolarización de niños, niñas y adolescentes, espacios de acompañamiento y contención psicosocial, psicoemocional, por supuesto, todo el acompañamiento en todo lo que tiene que ver con trámites de regularización y de acceso a documentos para regularizar la situación migratoria o incluso en los casos en los que corresponde en las solicitudes de refugio cuando se trata de personas que vienen huyendo, bien sea de persecuciones o de vulneraciones masivas de derechos humanos u otros tipos de violencias sociales y políticas. Y sí, en las localidades donde estamos hay posibilidad hay varias posibilidades como de apoyar o de colaborar en esta obra. Una es a través del voluntariado, en lo que corresponda o las formas en que eso pueda ser posible de acuerdo a las necesidades de cada oficina, o también a través de donaciones que tienen que ver, bueno, que ayudan como a sostener y a dar sostenibilidad a todos estos procesos de acompañamiento que hacemos desde la organización. Todo eso, a todas esas posibilidades se pueden acceder a través tanto de nuestras redes sociales como de la página, nuestras páginas web, Servicios Jesuita Migrantes Argentina, Servicios Jesuita Migrantes Uruguay, tanto en Instagram como en LinkedIn y en X. Bien. Bien. Bueno, seguramente allí hay gente que está escuchando, se va a sumar, va a hacer la consulta. Yo puedo dar el testimonio del trabajo que hacen en mi parroquia, aquí en la Sagrada Familia, parroquia jesuita de aquí de Córdoba. Se hace un trabajo importante allí, de acompañamiento. Se lo hizo también en el pasado cuando llegaron aquellas olas migratorias de compatriotas tuyos, Manuel, incluso muchos venezolanos recibieron allí mucha calidez, inclusión. Y a propósito, quería preguntarte de esto, ¿cómo sigue hoy el fenómeno de la migración desde Venezuela? Varios millones de venezolanos salieron de su país, ¿no? ¿Hay alguna novedad? ¿Se trabaja en eso puntualmente hoy en relación con la Argentina y con los otros países del Cono Sur? Mira, la realidad de la migración y los desplazamientos de población venezolana, sobre todo de población con necesidades de protección, digamos, de personas que salieron o que siguen saliendo en una situación de desprotección o de vulnerabilidad que requiere todo un acompañamiento para que puedan restituir su dignidad y derechos. eh, Primero decir que sigue siendo ciertamente una realidad la masificación de la migración venezolana hacia 2015 y 2017 activó pues o permitió reconocer toda una necesidad de acciones conjuntas, regionales e incluso de dinamizar trabajo de las organizaciones que acompañan o que ya acompañábamos poblaciones migrantes y refugiadas y por supuesto todo lo que significó para los gobiernos de la región. Sigue siendo un desafío el acceso a derechos, no solo de población venezolana, sino yo, nosotros lo que consideramos es que la migración venezolana y sobre todo la migración forzada de personas venezolanas ha permitido poner en la mesa cuestiones generales de acceso a derechos de personas forzadas a migrar y refugiadas en la región.
todas las nacionalidades, no solo venezolanas. Por ejemplo, personas haitianas en el continente, personas nicaragüenses, personas ecuatorianas, incluso personas que hoy sabemos que están llegando de otros continentes como África y Asia y que están en rutas bastante desprotegidas y expuestas en el continente, personas centroamericanas migrando hacia México y Estados Unidos. Eh, entonces, de alguna forma, el acceso a derechos a la sostenibilidad de los proyectos de vida de las personas venezolanas que tuvieron que abandonar el país sigue siendo un desafío en el continente, como en general lo sigue siendo el acceso a derechos y a protección de otras nacionalidades que hoy están transitando por los territorios de América Latina y el Caribe. En Argentina y Uruguay, el desafío en este momento tiende a estar más vinculado a la integración y a la inclusión, es decir, a todo lo que hace, como decía antes, a la sostenibilidad de los proyectos de vida una vez en el país. Y eso tiene dos particularidades. Una es que tiene que ver está muy referido a temas de acceso a derechos sociales, educación, trabajo, ¿sí? Y sobre todo, está muy vinculado también a procesos de acompañamiento de más largo plazo. Es decir, no son los mismos tiempos acompañar todo lo que tiene que ver con el proceso documentario, de acceder a documentos, que es una parte importantísima e ineludible de todo proceso de inclusión y de protección, que acompañar procesos de inclusión social que tienen que ver más con eso, sentar las bases o incluso generar condiciones que permitan unos medios de vida que hagan que las personas puedan estar sostenible y dignamente en el país de acogida, ¿sí? Tanto en Argentina como en Uruguay, el desafío en este momento, sin descartar o sin obviar que sigue habiendo algunas dificultades bastante menos, estadísticamente hablando, por lo menos con respecto a documentación y regularización, pero el grueso del desafío pasa más por temas de integración. Claro. Y el acceso, imagino que también está el tema del acceso a los servicios y a los bienes que reciben o deberían recibir, en este caso puntual, voy a hablar de la Argentina, ¿no? Y específicamente porque hay una especie de prejuicio o de juicio que lamentablemente lleva a mucha gente a pensar y a decir, bueno, estos que vienen de afuera nos ocupan lugar a nosotros. ¿Cuál es el pensamiento del Servicio Jesuita Migrantes de este prejuicio y de esta forma de tratar a los hermanos que se ven forzados a migrar y que cambian, buscan una esperanza en otro país? Sí, con respecto a eso, varias cosas, algunas tú mismo las apuntas. Uno, entender qué tipo de migración, de desplazamiento, a qué tipo de migración y desplazamiento nos estamos refiriendo. En general nos estamos refiriendo, sobre todo a las personas que acompañamos desde el Servicio Jesuita Migrantes y desde otras organizaciones que hacemos esto, que estamos tanto de la Iglesia Católica como basadas en la fe de otras confesiones, incluso laicas. Decir que nos estamos refiriendo a personas que tuvieron que, es decir, personas para las cuales desplazarse, irse de su país de origen, no, digamos, si fue una decisión que tuvo que tomarse en un contexto sumamente desesperado y marcado por vulnerabilidades e inacceso a derechos. Por otra parte, hacer como muy hincapié en la palabra prejuicio. Ciertamente es un prejuicio, no solo que es un prejuicio esta idea de que vienen las personas migrantes a usurpar, quitar o sustituir o ocupar lugares que pudiese ocupar una persona nacional, sino que está demostrado incluso con estudios, con estadísticas, que las personas migrantes y refugiadas son efectivamente un aporte y un dinamizador de las economías locales. Primero... Se cortó, a ver, Manuel, ¿nos escuchás? Se ha cortado. Parece que se ha cortado el audio, Manuel. Perdón. Sí. Ahí está. Ahí te tenemos. Sí, no, bueno, decía que está ya demostrado tanto en estudios como en estadísticas que las personas migrantes y refugiadas no solo no vienen a ocupar, digamos, lugares sino que de hecho suelen ocupar plazas laborales o insertarse en rubros de trabajo habitual que pueden estar, digamos, como en déficit de mano de obra desde lo local, e incluso son dinamizadores de las economías locales.
Además, en la medida en que una persona migrante o refugiada puede acceder a documentación, es mucho más factible, o mejor dicho, se habilita la posibilidad de ser, por ejemplo, contribuyente fiscal, es decir, aportar, pagar impuestos como cualquier otra persona. Y eso también los hace parte, digamos, del sistema económico y fiscal del país, las localidades a las que llegan. Para que todo eso ocurra, digamos, está demostrado que lo mejor que puede hacerse es proveer condiciones para esa regularización, para que esta persona pueda insertarse e incluso para que pueda poner a disposición su propia expertise. Muchas personas migrantes y refugiadas también vienen con, digamos, con un saber hacer profesional o técnico o especializado en áreas específicas que también puede contribuir a toda la dinamización de la vida productiva y económica de las sociedades de acogida, ¿no? Manuel, uno se pregunta también cómo es la situación de los migrantes en Latinoamérica respecto a la posibilidad de trabajar, un poco lo que vos estás mencionando, pero ¿cuál sería el principal obstáculo que siente un migrante a la hora de querer incorporarse a la vida de la sociedad donde llega, ya sea laboralmente, en la fase educativa? ¿Cuáles son los principales problemas que se presentan en Latinoamérica, me refiero? Bueno, dependiendo un poco de qué país o lugar de Latinoamérica nos refiramos, pero quizás más o menos la tendencia es así. En principio, poder acceder ¿cómo decirlo? A una situación migratoria regular, es decir, que existan condiciones para que las personas puedan cumplir con los requisitos migratorios y de regularización que existan y que esos requisitos sean susceptibles de ser cumplidos. Es decir, hay lugares donde exigen requisitos a personas que tuvieron que abandonar su hogar que son, por la propia condición en que se encuentran, incumplibles, ¿sí? Entonces, eso ya es un primer obstáculo de acceso a otras cosas. Porque, por ejemplo, en Argentina, una persona sin un documento, sin una documentación que acredite su regularidad migratoria, se supone, según toda la ley y toda la legislación, que no tendría ningún problema de acceder a otros servicios y derechos sociales. En la práctica, no obstante, empiezan a ocurrir otras cosas. No sé, siempre hay alguien, algún operador u operadora, digamos, en la ventanilla que pide un DNI asumiendo que hay que pedir un DNI, siendo que no se necesita DNI según la normativa argentina para acceder a un servicio de salud, por ejemplo, o para acceder al sistema escolar. Es decir, los desafíos empiezan a ocurrir, sobre todo en países como Argentina y también como Uruguay, que tienen, por lo menos a nivel legislativo, reconocido el acceso a los derechos. Los desafíos empiezan a aparecer más en la práctica, ¿sí? Más en la cotidianidad, más en el encuentro del día a día, claro. Sin contar también con que hay poblaciones que encuentran unos desafíos distintos. Por ejemplo, poblaciones provenientes de países donde no se habla español encuentran además una barrera lingüística, ¿no? Idiomática, que puede ser más importante de lo que uno pensaría a primera vista, ¿no? Todo lo que significa el lenguaje para interactuar en la escuela, en el trabajo, en la búsqueda de trabajo, entender el sentido de las palabras y de las oraciones, ¿sí? Entonces también por ahí, en un trabajo que venimos haciendo desde el Servicio Jesuita Migrantes con Infancias Migrantes y Refugiadas, también nos hemos encontrado algunas dificultades vinculadas a la vida escolar, ¿no? Todo lo que es el tema del acoso escolar, el bullying y la respuesta además de la institución educativa a esa situación que en general es desafiante, digamos, y eso. Y en el caso, digamos, de mujeres sin cónyuge, que son cabeza de hogar, el desafío tiene que ver, bueno, con la forma en que los cuidados suelen estar hiperconcentrados o desproporcionadamente concentrados en las mujeres, que además de hacerse cargo del trabajo doméstico, tienen que hacerse cargo del trabajo, digamos, para producir medios de vida, claro, para la sostenibilidad de la familia. Eso también es un desafío. Claro. Recién mencionaste, Manuel, lo de las infancias migrantes, concretamente niños y niñas
que con sus familias, o incluso a veces sin papá, sin mamá, también se ven obligados a insertarse de esta manera como migrantes, como otro Jesús que camina con nosotros, ¿no? En busca de una esperanza. A propósito de eso, en el marco de este programa internacional, entiendo que es el proceso Cartagena más 40, ya te voy a pedir que nos expliques un poquito de qué se trata eso. Están preparando ustedes la presentación de un documental donde niños y niñas insertos en la problemática de la migración cuentan sus experiencias. Esto va a ser en la Universidad Católica, ¿verdad? Sí, la presentación de este corto documental es uno de 3 eventos que vamos a estar realizando en Córdoba entre el 25 y el 26 de julio. La semana que Son viene. eventos Ah, coorganizados en alianza o con la Universidad Católica de Córdoba, que es una universidad jesuita, o con otras instancias del gobierno local y provincial, como el CAPEM o la Estación Migrante de la provincia de Córdoba. ujú. Un primer evento, que es el jueves 25 de julio, tiene que ver con un poner en común los desafíos vinculados a la protección internacional y los desplazamientos vinculados a desastres socioambientales y cambio climático. Un segundo evento, que va a ser el viernes 26 de julio en la mañana, tiene que ver con los desafíos en el acompañamiento, precisamente lo que venimos hablando, para la inclusión, el acceso a derechos sociales de personas refugiadas y forzadas a migrar. Y un tercer evento, que es el mismo viernes 26 de julio en la tarde, a las 17 horas, que es precisamente la presentación de este corto documental que se llama Infancia sin Fronteras, Voces en Movimientos, que va a incluir también una muestra artística que se llama Las Cinco Pieles, todo vinculado a eso, precisamente a eso que comentabas, a cómo contar las experiencias de la migración desde las propias voces de las infancias, que suelen ser voces en general silenciadas, digamos. Para empezar, para los niños y niñas, la migración siempre es forzada, porque difícilmente participan de la decisión de la familia de desplazarse. Y cuando eso además se da en contextos más desprotegidos o en situaciones desprotegidas, se suelen sobreponer ahí unos obstáculos y dificultades e incluso heridas bueno, que desde el Servicio Jesuita Migrantes intentamos acompañar, ¿no? Ahí como un camino de sanación de esas heridas si las hubiese, pero incluso también de integración o de inclusión en la vida más comunitaria de la sociedad a la que llegan. Manuel, ¿este documental está ya publicado en algún lugar o hay que esperar la presentación aquí que se va a hacer oficial en la Universidad Católica la semana que viene y después se podrá ver online? Contanos por favor acerca de esto. Tal cual. Lo segundo, el 26 es la presentación, digamos, es el Bien. lanzamiento, por decirlo de alguna forma, al que por demás están invitados e invitadas. Es una Ujú. convocatoria abierta, va a ser en la sede de la Universidad Católica de Córdoba y en Obispo Trejo, 323 en el aula 2D. Va a estar circulando también, bueno, la convocatoria y la invitación por redes, y una vez del lanzamiento, ciertamente va a estar disponible para ser bueno, visualizado y reapropiado también desde otros lugares a través de redes y de nuestros Ujú. espacios, de nuestros canales de difusión en línea. Quienes son migrantes, Manuel, pueden contactarse también con ustedes para poder de alguna manera sentirse abrazados al lugar donde llegan. ¿En qué lugar se los puede encontrar? Bueno, en principio, digamos, como el contacto más genérico a través de nuestra página de internet, Servicios Jesuita Migrantes Argentina, están los contactos de todas las oficinas en territorio, incluso en la página Servicios Jesuita Migrantes Uruguay también están se encuentran las sedes y los números de contacto de las Bien. oficinas que hacen la atención directa, tanto en Buenos Aires como en Córdoba, como en San Miguel y en Montevideo. De hecho, uno de los lugares es esta que mencionaba Javier, en la parroquia Sagrada Familia. Hay un espacio de atención que funciona en algunos días y horarios que también están actualizados en la página, o también a través del Instagram de Servicios Jesuita Migrantes Argentina.
también aparece la información tanto de contactos como de otros canales de atención, como incluso de horarios de atención en los distintos espacios con que Bien, contamos. Manuel, nos ha quedado pendiente allí la pregunta sobre el proceso Cartagena más 40. Contanos por qué es importante saber, digo, para entender que no es solo una preocupación, o que no debería ser solo una preocupación de la Iglesia Católica, de la Compañía de Jesús, de las personas de buena voluntad, sino también de todos, ¿no? Bueno, el proceso Cartagena más 40 es el 40 aniversario de un documento, hito, a nivel americano y mundial sobre la protección de personas refugiadas y forzadas a desplazarse. Se llamó la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados, de 1984, un documento que, entre otras cosas, propuso una ampliación de los criterios por los cuales se puede reconocer a una persona como refugiada. Cuando a una persona se le conoce como refugiada, se supone que es depositaria de unos derechos y de acceso a unas protecciones especiales precisamente por su condición de refugiada. Lo que hizo Cartagena fue, digamos, abrir el compás y el criterio por los cuales se podría considerar a una persona refugiada, básicamente vinculándolo a situaciones de violencia sociales y políticas. Eso no es un detalle menor en un continente como el nuestro, donde las violencias sociales y políticas siguen ocupando un lugar demasiadas veces preponderante en la vida pública, ¿no? Pero además, desde 1984 en adelante, cada 10 años se revisa la declaración y se empezaron a hacer otras declaraciones y programas de acción como para implementar no solo esa definición ampliada de personas refugiadas, sino todo un programa de acceso al derecho a la protección internacional y al asilo, ¿sí? Y al refugio. Este año el proceso Cartagena más 40 bueno, viene ocurriendo ya distintas reuniones preparatorias temáticas donde lo que se pone en común es precisamente cuáles son los desafíos del acceso a la protección a la que tienen derecho las personas refugiadas y forzadas a migrar y cómo articular y hacer efectiva esa protección e inclusión de las personas. En Argentina, de hecho, esta definición ampliada de persona refugiada que propuso Cartagena en el 84 es parte de la legislación interna, ¿sí? Entonces eso quiere decir que ya no estamos hablando solo de un instrumento internacional, de un documento que anda por ahí, sino que es parte de la ley que hoy está vigente en Argentina y todo el programa de Cartagena de acceso al derecho al asilo y a la protección internacional y al reconocimiento del estatuto de refugiado, pues hace a los mecanismos necesarios para hacer efectivo eso que está reconocido en ley. Así que, en ese sentido, bueno, es una novedad del proceso Cartagena más 40 ha sido incorporar como en la conversación el tema de los desplazamientos forzados vinculados a desastres socioambientales y efectos del cambio climático, que no en balde es otra de los grandes temas que incluso el Papa Francisco ha venido movilizando, dinamizando, incluso articulando desde su papado como fundamental. Entonces creemos que hay una síntesis además de temas y de situaciones que hacen al acceso a derechos de personas que no solo vienen siendo prioritarias para la agenda de la propia Iglesia Católica, sino también de otras iglesias y de otras organizaciones a nivel internacional y nacional. Manuel, por aquí agradecen este diálogo porque dice, me ayuda a poder ver de otra manera esta realidad de los migrantes, me ayuda a entender muchas de las situaciones que viven los migrantes. Por eso el agradecimiento especial. ¿Te parece que falta instalar un poquito más en la sociedad lo que es el lenguaje inclusivo de los que verdaderamente necesitan ser incluidos en la sociedad, como el caso de los migrantes? Digo, por todo esto que a veces se habla, ¿no? Y más en estos días, con lo que se conoció a través de los cantos xenófobos que se hicieron de la selección argentina y todas estas cosas que a veces nos marcan como sociedad y que incorporamos en el lenguaje ciertas afirmaciones o ciertas expresiones que sin darnos cuenta lesionan
o agreden a quienes son migrantes. ¿Te parece que falta un poco eso, instalar un lenguaje apropiado para quienes son migrantes? Sí, quizás la forma en que venimos entendiendo desde el Servicio Jesuita Migrantes y desde la Red Jesuita con Migrantes en el continente es instalar un lenguaje de hospitalidad, un Bien. lenguaje y una práctica de hospitalidad, es decir, de acogida y reconocimiento profundo de una otra edad de la que nos han extrañado. Es decir, en general vivimos en un mundo que tiende a construir extrañamientos con respecto al otro, a la otra, a las personas extranjerizadas, no sé, a una naturaleza en la que ya no nos reconocemos como parte, digamos. Entonces, creo que hay que volver a apostar por un lenguaje y por prácticas cotidianas de reconocimiento, de reencuentro, de reconocer en la otra persona la misma humanidad que a mí me habita que yo soy. Y creo que a partir de allí, pues bastantes cosas pueden empezar a cambiar. Además, nada que sea, digamos, muy extraño a la propia tradición histórica en Argentina, que ha sido Claro. históricamente y no ha dejado de ser un país, digamos, constituido, conformado y que ha acogido poblaciones migrantes, refugiadas y forzadas a desplazarse a lo largo De la historia. de su existencia Sí, como república incluso. exacto. A propósito de eso, Manuel, y con esto quiero terminar, al menos por mi parte, vos mismo sos de nacionalidad venezolana y si mal no entiendo, estás aquí en Argentina desde hace un tiempo. ¿Cómo asumís eso? ¿Cómo lo has vivido este tiempo aquí como extranjero o te hemos sabido incluir los argentinos? ¿Cuáles han sido los desafíos que has afrontado en ese sentido? Mira, siempre, para cualquier persona migrante, siempre hay este tema de como de las múltiples pertenencias. Ya yo efectivamente tengo 11 años Mm, en Argentina, en Buenos Aires. Me ha pasado las últimas veces que tengo que viajar al exterior por trabajo y vuelvo, que cuando vuelvo siento que estoy llegando a mi lugar. mm, Eh, bueno, eso no quiere decir que dejo de sentirme o de extrañar claro. Venezuela, Caracas, digamos, todo lo que allá quedó. E incluso no sé si volviera, no extrañaría Mm. el estar acá, ¿no? Toda la vida que uno va haciendo en la medida en que va pasando el tiempo, ¿no? Yo la verdad es que me he sentido, yo he tenido una experiencia afortunada en cuanto a eso, así que, bueno, por eso profundamente agradecido y sabiendo eso, que posiblemente también me ha tocado en unas condiciones y unas circunstancias bastante más favorables o incluso bastante más afortunadas que muchas de las personas que nos ha tocado o que acompañamos desde el servicio jesuita migrante. El clima no lo podés traer porque es tan hermoso. Una vez hablaba con un venezolano y me decía, realmente extraño el clima de Venezuela. Pero me decía, aprendí a hacer las arepas y me las hago, dice, en casa y así no las extraño tanto, ¿no? Parte de eso es lo que te ayuda también a no extrañar, me parece, Manuel. Sí, sí, la gastronomía venezolana al final resultó ser más portátil de lo que imaginábamos. Afortunadamente se consigue ya bastante. Y sí, con respecto al clima, bueno, el clima, el trópico y el Caribe claramente tienen su impronta. Pero bueno, ahí vamos. Yo también disfruto algunos momentos del clima en Argentina, Claro. incluso del paisaje cordobés. En estos días estuve en las sierras de Córdoba Claro. y recordé cuánto me hacía falta la montaña, porque en Caracas, que es de donde yo migré hacia acá, es un valle, digamos, siempre se Claro. está viendo montaña. Entonces Bien. eso, siempre hay como resonancias de un lugar Manuel, y otro. te agradecemos muchísimo, no solo este tiempo aquí en Radio María, sino todo el trabajo y más profundamente que hayas venido aquí a la Argentina, que seas parte de este pueblo. Te abrazamos fuerte porque es a ver, un sentimiento que es mutuo y vemos en vos toda la riqueza
que muchos hermanos venezolanos y de otras nacionalidades le han aportado también aquí a nuestra cultura en los últimos tiempos, en medio de desafíos enormes que han sumado los que trajeron a los que tenemos también aquí. Hoy la peleamos juntos, así que eso es para dar gracias al Señor. Gracias, Manuel. Un abrazo grande. No, gracias, gracias. Muchas gracias a ustedes por este espacio, por la oportunidad de poder, bueno, poner en la mesa estos temas tan importantes, tan significativos y que hacen tanto a la construcción bueno, de sociedades y comunidades que transiten hacia caminos de hospitalidad. Muchísimas gracias y ha sido un gusto, la verdad. Nos estamos viendo. Manuel Ruiz Durán, coordinador regional del Servicio Jesuita a Migrantes, en esta emocionante conversación, Ceci. Sí. Yo cada vez que me aproximo a través de un diálogo con la experiencia de un hermano, me pregunto lo mismo que se pregunta el Papa Francisco cada vez que ve a una persona que sufre y por una circunstancia de vulnerabilidad, ¿no? Podría ser yo. Y uno se imagina y empieza a temblar si tuviera que dejar su familia, su casa, su tierra, su cultura, ¿no?